Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 10 para el 7 de septiembre de 2024. Los últimos días. El versículo para memorizar se encuentra en Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban al ver el pequeño y humilde templo edificado por Zorobabel. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Yesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Herodes el Grande quiso reconciliarse con los judíos reformando ese humilde templo. Hizo de él la maravilla arquitectónica que los discípulos alabaron ante Jesús. Pero Jesús vio más allá de esas lujosas piedras, ese magnífico oro y esa maravilla visual. Vio ejércitos romanos destruyendo todo a su paso. Vio el lugar edificado para la gloria de Dios, arrasado por la maldad del pueblo de Dios. Al mostrar esa realidad, la mezcló con la visión de la bendita esperanza. Un día Jesús vendrá para acabar con la maldad y el pecado. Veremos la destrucción del templo, una chispa de esperanza, preparación para el desastre y la mano destructora. Y la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación y la segunda venida de Jesús. La destrucción del templo. Una chispa de esperanza. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. El templo de Herodes tenía varios atrios. En el llamado atrio de las mujeres se encontraban 13 cofres donde se depositaban las ofrendas. Cada uno de ellos estaba destinado a un objetivo concreto, por ejemplo, comprar leña. Jesús observaba cómo depositaban grandes o pequeñas sumas en esos cofres, cuando fue impresionado por la pequeña ofrenda de una viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Al contrario que los ricos oferentes, esta viuda no deseaba ser alabada. Solo deseaba contribuir a la obra de Dios con lo poco que tenía. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No le importaba la corrupción imperante entre los sacerdotes. Su ofrenda era para Dios, no para los hombres. Jesús iba a anunciar en breve la destrucción del templo a causa de la corrupción y la maldad de Israel. Pero en medio de la maldad reinante, esta viuda representaba a los adoradores sinceros que aún reconocían la santidad del templo como la casa donde Dios deseaba ser adorado.
Preparación para el desastre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Subiendo el monte de los olivos, un discípulo llamó la atención de Jesús acerca del magnífico templo de Herodes. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Su respuesta dejó a todos atónitos. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ante la pregunta de los hermanos pescadores, Jesús dividió su respuesta en estas tres fases. La primera, la importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias. La segunda, las señales de la destrucción del templo. Y en tercer lugar, las señales del fin del mundo. En la primera fase, Jesús indicó que pronto surgirían y seguirán surgiendo falsos cristos que presentarán un evangelio falseado. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estos generarán turbulencias, pero aún no es el fin. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Antes de la destrucción del templo, el Evangelio fue predicado en todo el mundo conocido, y hasta que Jesús venga, debemos estar preparados para presentar nuestra fe con claridad, sin importar las consecuencias. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Pedro nos dirá: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La mano destructora. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús unió la destrucción del templo con las profecías de Daniel. Daniel 9:27 nos dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 11:31: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y finalmente Daniel 12:11 nos dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La profecía de las 70 semanas presenta a un príncipe, que es Roma, que destruiría la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. Este es el desolador que llenó Jerusalén de abominaciones. Así nos lo dice Daniel: después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lucas deja claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto ocurrió el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Su imprevista retirada permitió a los cristianos abandonar la ciudad y salvar su vida. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Un año después, Nerón envió a Vespasiano a sofocar la rebelión, y éste dejó a Tito para continuar el asedio, hasta la total destrucción de la ciudad en el año 70. Veamos ahora las predicciones de Jesús acerca de la venida del Hijo del Hombre. La gran tribulación. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Después de explicar la destrucción del templo, Jesús comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y su segunda venida, un tiempo de tribulación extrema. Como hemos leído, por aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esta tribulación es contra los escogidos, es decir, los que se mantengan fieles a Jesús. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que dominó la Edad Media. Durante ese periodo, muchos pagaron con su vida su deseo de leer la Biblia y de ser leales a sus enseñanzas. Daniel 7:25 y otros pasajes nos dicen que la persecución duraría 1260 años, entre 538 y 1798. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este periodo implica 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio. En días, 1260 días que en este tipo de profecías se deben interpretar como años. Antes de 1798, a partir de la Reforma, la persecución amainó en algunas partes de Europa. Muchos tuvieron que huir de sus países para refugiarse en Alemania o Suiza, a fin de librarse de la persecución. Podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. La segunda venida de Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Al acercarse el fin de la tribulación, comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. La primera señal, el oscurecimiento del sol y de la luna, se cumplió el 19 de mayo de 1780. La segunda señal, caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. La tercera señal es la conmoción en los cielos. Es un evento futuro, anunciado también en Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Después aparecerá Jesús en forma visible, poderosa y gloriosa. Los muertos en Cristo resucitarán, y los fieles vivos serán transformados. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Porque el Señor mismo, nos dirá Pablo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo sucederá este gran evento? Jesús nos dice que cuando veamos las señales, sabremos que se acerca. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Como conclusión, Jesús aseguró que los eventos concernientes a la destrucción del templo serían contemplados por esa misma generación. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero con respecto a su segunda venida, nos avisa que nadie sabe el momento. Nuestra parte es velar. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que, cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, dio señales de su venida y dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Puesto que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.